El maletín. Primera parte, la hora pico. El metro de la Ciudad de México en 1986 olía a sudor, a humedad de túneles que nunca secan, a la grasa de las quesadillas que venden en los andenes. El olor se metía en la ropa, en el pelo, en los poros. Los que lo usaban todos los días dejaban de notarlo. Los que no, lo recordaban como el olor de una ciudad que se tragaba a sus habitantes sin pedir permiso. Elena Vargas tenía 23 años y llevaba 3 usándolo. Trabajaba de secretaria en una constructora en la zona de Polanco, pero vivía en Tepito, en una vecindad donde el agua salía a las 6 de la mañana y había que llenar los garrafones antes de que se acabara. Su salario era de 25,000 pesos al mes, lo que entonces equivalía a unos $15 semanales. Le alcanzaba para el pasaje, para la despensa, para enviarle algo a su madre en Puebla, y para un reloj Casio que había comprado en el mercado de la Merced por 200 pesos. El reloj era lo más caro que tenía. Ese martes, 14 de octubre de 1986, el andén de la estación Pantitlán estaba abarrotado. Eran las 6:45 de la tarde, la hora en que los oficinistas salen corriendo y el metro se convierte en un tubo de metal lleno de cuerpos apretujados. Elena se había quedado hasta las 6 porque su jefe, el ingeniero Martínez, le había pedido que mecanografiara unos planos de un edificio que se iba a construir en Santa Fe. La máquina de escribir era una Olivetti que chirriaba y las teclas le dejaban marcas en las yemas de los dedos. Cuando bajó las escaleras del andén, el calor la golpeó como una manta mojada. El túnel tenía esa temperatura particular de los lugares sin ventilación, ni frío ni calor, sino una opresión constante. El ruido de los trenes al entrar y salir de la estación hacía vibrar el suelo bajo los pies. Elena se puso en la fila, esperando el vagón que la llevaría hasta la estación Zócalo, donde haría transbordo a la línea 2. A su lado, una mujer mayor con un mandil azul leía el periódico Ovaciones. El titular decía algo sobre la devaluación del peso. Elena no leyó más. En ese momento, el tren entró a la estación con su estruendo metálico y las puertas se abrieron dejando salir una oleada de gente que olía a jabón Sote y a desodorante Nivea. Elena logró entrar en el segundo vagón. Se acomodó junto a la puerta, agarrándose de la barra de metal con la mano derecha. Con la izquierda se tocaba el reloj Casio, un gesto inconsciente que hacía cada vez que se sentía incómoda. El reloj le daba una sensación de control, de que el tiempo seguía adelante aunque ella estuviera quieta. El tren arrancó con una sacudida. El andén de Pantitlán quedó atrás y el túnel oscuro se tragó el vagón. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras que se movían en las caras de los pasajeros. Elena miró hacia el otro extremo del vagón. Ahí es cuando lo vio. Era un hombre de unos 40 años, quizá más. Vestía un traje gris oscuro, impecable, con una corbata azul marino que contrastaba con su camisa blanca. Llevaba un maletín de cuero marrón, del tipo que usaban los abogados o los ejecutivos de banco. Nada en él llamaba la atención, salvo una cosa: del maletín, por la parte de abajo, goteaba algo oscuro y viscoso que caía sobre el piso del vagón en gotas perfectas, redondas, que se extendían en charquitos irregulares. Elena no supo qué era en un principio. Pensó en aceite, en algún líquido de oficina. Pero el color era demasiado oscuro, demasiado espeso. Y había algo en la forma en que caía, lenta, deliberada, como si el maletín estuviera sangrando. La palabra llegó a su mente antes de que pudiera detenerla. Sangre. Miró a su alrededor. Nadie más parecía haber notado al hombre. Una adolescente con audífonos de espuma escuchaba música en un Walkman. Un obrero con overol de mezclilla dormía de pie, apoyado en la barra. Una señora con 2 bolsas de mandado del mercado revisaba su lista de compras. El mundo seguía girando, indiferente, mientras el hombre con el maletín sangrante permanecía inmóvil en su rincón, mirando al frente con una expresión que Elena no supo interpretar. No era miedo. No era culpa. Era algo peor, era calma. La calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo y no le importa que otros lo vean. Elena sintió que el estómago se le encogía. Su mano izquierda se cerró con fuerza sobre el reloj Casio. El tren entró en la estación Puebla y las puertas se abrieron. Algunas personas salieron, otras entraron. El hombre no se movió. El maletín siguió goteando. Elena quería gritar.
Quería señalar al hombre, decirle a alguien que mirara, que hiciera algo. Pero su voz no salía. Había algo en la escena que la paralizaba, algo que le decía que si hablaba, si llamaba la atención, el hombre la miraría. Y si la miraba, ella sería la siguiente. El tren arrancó de nuevo. La estación Ciudad Deportiva pasó a toda velocidad. Elena contó los segundos, los minutos, cada latido de su corazón. El hombre seguía quieto, como una estatua, con el maletín colgando de su mano izquierda. La sangre, ya no tenía dudas de que era sangre, formaba un rastro irregular en el piso del vagón, una línea roja oscura que se extendía hacia donde ella estaba parada. En la estación Velódromo, Elena decidió bajar. No era su parada. Su parada era Zócalo, 3 estaciones más adelante. Pero no podía seguir ahí, no podía seguir respirando el mismo aire que ese hombre. Cuando las puertas se abrieron, se abrió paso entre los cuerpos y saltó al andén. No miró atrás. Corrió hacia las escaleras, subió 2 peldaños a la vez y no se detuvo hasta que estuvo en la calle, bajo la luz mortecina de las farolas de la Ciudad Deportiva. Ahí, en la acera, con el tráfico pasando a su lado y el olor a tacos de canasta flotando en el aire, Elena se dio cuenta de que estaba temblando. No solo temblando, estaba llorando. Lágrimas que no entendía, que no podía controlar, que le corrían por las mejillas mientras se apretaba el reloj Casio con tanta fuerza que le dejó una marca roja en la muñeca. No le contó a nadie lo que había visto. Esa noche, en su cuarto de la vecindad, se sentó en la cama y miró el reloj. Las 11:20. Pensó en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Qué vio a un hombre con un maletín que goteaba? ¿Qué pensaba que era sangre? Se reirían de ella. O peor, le dirían que era pintura, que era aceite, que era su imaginación. Y tal vez tenían razón. Tal vez era su imaginación. Pero no lo era. Elena lo sabía. Lo sabía con la certeza de quien ha visto algo que no debería existir, algo que rompe las reglas del mundo normal. Y esa certeza la aterraba más que cualquier fantasma. Segunda parte, la sombra del río. 3 días después, Elena volvió a ver al hombre. Estaba en la estación Chabacano, haciendo transbordo de la línea 2 a la línea 8. Era viernes, y el andén estaba menos lleno que de costumbre. Elena había tomado una ruta diferente ese día, un rodeo de 20 minutos que le permitía evitar Pantitlán. Pero el destino, o la mala suerte, la había llevado de nuevo a cruzarse con él. El hombre estaba parado al final del andén, cerca de donde empieza el túnel. Llevaba el mismo traje gris, aunque esta vez la corbata era roja, un rojo oscuro que en la luz fluorescente parecía casi negro. El maletín seguía en su mano, pero ahora no goteaba. Estaba limpio, impecable, como si nunca hubiera tenido una gota de sangre. Elena se quedó petrificada en medio del andén. La gente pasaba a su alrededor, empujándola, sin notar que ella había dejado de respirar. El hombre no la miraba. Seguía con la vista fija en el túnel, esperando el tren, con esa misma calma perturbadora de la vez anterior. Elena se escondió detrás de una columna de concreto. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que le dolía. ¿Por qué lo estaba viendo de nuevo? ¿Era una coincidencia? ¿La estaba siguiendo? La idea la heló. Miró hacia atrás, hacia las escaleras que llevaban a la salida. Podía irse. Podía correr y no mirar atrás. Pero algo la mantenía ahí, algo que no era solo miedo. Era curiosidad. La misma curiosidad que lleva a los niños a abrir puertas cerradas, a los científicos a examinar virus mortales, a los criminales a cometer el crimen perfecto. El tren llegó. El hombre subió al último vagón. Elena, sin pensarlo, subió al primero. A través de los cristales de las puertas de conexión entre vagones, podía verlo de pie, inmóvil, sosteniendo el maletín como si fuera una extensión de su brazo. El tren avanzó. Estación Obrera. Estación Doctores. Estación Salto del Agua. En cada parada, Elena esperaba que el hombre bajara, pero no lo hacía. Seguía ahí, quieto, mirando al frente. En la estación San Juan de Letrán, Elena decidió seguirlo. Bajó del vagón y caminó hacia atrás, hacia donde estaba él. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. El hombre no se había movido.
Elena lo vio desaparecer en el túnel, con el maletín colgando de su mano, hasta que las luces del tren se perdieron en la oscuridad. Elena se quedó en el andén, sola, con el eco de las ruedas del tren resonando en los túneles. El silencio que dejó atrás era más denso que el ruido. Era el silencio de una ciudad que guarda secretos, de túneles que han visto cosas que nadie quiere recordar. Ese fin de semana, Elena no durmió. Se quedó en su cuarto, con la puerta cerrada con llave y una silla apoyada contra el picaporte, como había visto en las películas. Pero no eran fantasmas lo que temía. Era algo más real, más cercano. Era la certeza de que había visto algo que no debía haber visto, y de que ese algo ahora la había visto a ella. El lunes, en el trabajo, no pudo concentrarse. El ingeniero Martínez le gritó porque confundió dos números en un presupuesto. Ella se disculpó, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en el metro, en el andén, en el rastro de sangre que goteaba del maletín como un reloj de arena invertido. Esa noche, en el camino de regreso a casa, compró un periódico en un puesto del andén. Era La Prensa, el de la tarde. Lo hojeó distraídamente, buscando algo, cualquier cosa, que le diera sentido a lo que estaba viendo. Y entonces lo encontró. Era una nota pequeña, en la sección de sucesos, con un titular que apenas llamaba la atención: hallan restos humanos en la zona del río Consulado. El texto decía que unos trabajadores de la construcción habían encontrado huesos enterrados cerca de las vías del tren, en una zona que antes era un basurero. Los huesos pertenecían a una mujer, según la policía. Había estado enterrada al menos 10 años. Elena leyó la nota 3 veces. Río Consulado. Ese nombre le sonaba. Lo había escuchado antes, en alguna conversación de sus padres, en alguna historia de la ciudad. Pero no recordaba dónde. Esa noche, después de cenar unos frijoles con tortilla que su vecina Doña Cuca le había traído, Elena sacó un libro de la biblioteca pública que tenía desde hacía meses. Era una historia de los crímenes de la Ciudad de México, escrita por un periodista llamado Romagnac en los años 20. Lo había tomado por curiosidad, pero nunca lo había leído. Lo abrió por el índice. Buscó Río Consulado. Encontró una entrada: Guerrero Pérez, Francisco. El Chalequero. 1880 a 1908. Elena leyó hasta la madrugada. Francisco Guerrero Pérez había sido un zapatero que mató a más de 20 mujeres en la Ciudad de México durante el Porfiriato. Las abordaba en las calles, las llevaba a lugares solitarios cerca del río Consulado, las violaba, las estrangulaba o las degollaba, y luego arrojaba sus cuerpos al río. Usaba un cuchillo para curtir pieles, el mismo que usaba en su oficio. Algunas de sus víctimas las decapitó. La prensa de la época lo llamó el destripador mexicano, el barbazul mexicano, el chalequero. Fue capturado en 1888, condenado a muerte, pero por un error burocrático salió libre en 1904. Volvió a matar en 1908. Murió en la cárcel de Lecumberri en 1910, sin mostrar jamás arrepentimiento. Elena cerró el libro. Estaba sudando, a pesar de que la noche era fresca. El río Consulado. El mismo lugar donde habían encontrado los huesos. El mismo lugar donde un asesino había arrojado los cuerpos de sus víctimas hacía casi 100 años. ¿Y qué tenía que ver eso con el hombre del maletín? ¿Era una coincidencia? ¿O era algo más? Elena no durmió esa noche. Y cuando finalmente se quedó dormida, al amanecer, soñó con un río de sangre que fluía por los túneles del metro, arrastrando manos cortadas, dedos enjollados, relojes Casio que seguían marcando la hora aunque ya no tenían muñeca a la que abrazar. Tercera parte, la colección. La segunda semana de noviembre, Elena empezó a notar que algo cambiaba en su vecindad. No era algo que pudiera definir con precisión. Eran pequeños detalles: una vecina que dejó de salir a tender la ropa, un perro que dejó de ladrar por las noches, una luz que permanecía encendida en un cuarto vacío. Cosas que, tomadas una por una, no significaban nada. Pero juntas, formaban un patrón que Elena no podía ignorar. La primera en desaparecer fue Gloria, la hija de Doña Cuca. Tenía 19 años, trabajaba en una fábrica de zapatos en la colonia Morelos y todos los días tomaba el metro en la estación Tepito a las 6 de la mañana. Un martes, no llegó al trabajo. No volvió a casa.
La policía dijo que probablemente se había ido con un novio, que las muchachas de esa edad hacían eso. Doña Cuca lloró durante una semana y luego dejó de hablar del tema. La segunda fue Patricia, una mesera del café de la esquina que llevaba un anillo de oro con una esmeralda que le había regalado su abuela. Desapareció camino a su casa, después de cerrar el café a la medianoche. Su anillo nunca apareció. La tercera fue una mujer que Elena no conocía, pero cuya foto salió en el periódico, Rosa María Hernández, 26 años, desaparecida después de salir de una discoteca en la zona rosa. Llevaba un reloj de pulsera Rolex, un regalo de su padre que era médico. Elena empezó a recortar las noticias. Las pegaba en una libreta que compró en una papelería de la esquina, junto con sus observaciones, sus sospechas, sus miedos. No le contaba a nadie lo que hacía. Sabía que la tomarían por loca, por paranoica, por una muchacha de provincia que no entendía cómo funcionaba la gran ciudad. Pero ella sabía. Sabía que había algo conectando esas desapariciones. Y sabía que el hombre del maletín estaba en el centro de todo. Lo volvió a ver la tercera semana de noviembre. Estaba en la estación Bellas Artes, esperando el tren hacia Tacuba. Era una noche lluviosa y el andén estaba casi vacío. Elena llevaba un impermeable amarillo que había comprado en el mercado y en la mano sostenía un paraguas que no usaba porque el techo del andén la protegía de la lluvia. El hombre estaba al otro extremo, cerca de las escaleras. Llevaba un abrigo negro esta vez, con el cuello levantado. El maletín seguía en su mano, pero ahora Elena notó algo que no había visto antes. El maletín tenía una etiqueta en la parte de arriba, una etiqueta blanca con letras negras que, desde la distancia, no podía leer. El tren llegó. Elena subió al vagón. El hombre subió al mismo, pero se quedó cerca de la puerta opuesta. Elena lo observaba por el rabillo del ojo, fingiendo leer un folleto publicitario que había encontrado en el asiento. En la estación Hidalgo, un grupo de jóvenes borrachos subió al vagón. Cantaban una canción de Juan Gabriel, desafinados, felices. El hombre del maletín los miró con una expresión que Elena no supo descifrar. No era molestia. No era diversión. Era algo más frío, más calculador. Era la mirada de un entomólogo observando insectos. El tren siguió. Garibaldi. Lagunilla. Tepito. En cada estación, Elena esperaba que el hombre bajara, pero no lo hacía. Seguía ahí, inmóvil, con el maletín apretado contra su cuerpo como si fuera un escudo. En la estación Tepito, Elena bajó. No era su parada, vivía 2 estaciones más adelante, pero necesitaba salir de ahí. Necesitaba respirar aire que no oliera a ese hombre. Cuando las puertas se cerraron, el hombre la miró. Fue solo un segundo, una fracción de segundo, pero Elena lo sintió como un golpe físico. Sus ojos se encontraron a través del cristal de la puerta y en ese instante Elena supo que él sabía quién era ella. Sabía que la había estado observando. Sabía que ella lo había estado observando a él. El tren arrancó, llevándose al hombre con el maletín hacia la oscuridad del túnel. Elena se quedó en el andén, con la lluvia que entraba por las escaleras mojándole los zapatos, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía la garganta. Esa noche, en su cuarto, Elena sacó la libreta de recortes. Miró las fotos de las mujeres desaparecidas. Gloria, con su sonrisa de dientes separados. Patricia, con su anillo de esmeralda. Rosa María, con su reloj Rolex. Y pensó en algo que no había notado antes, todas llevaban algo en las manos. Un anillo, un reloj, una pulsera. Algo que brillaba, algo que llamaba la atención. Como su reloj Casio. Elena se quitó el reloj. Lo miró bajo la luz de la bombilla de 40 watts que colgaba del techo. Era solo un reloj de plástico, con una correa negra y números digitales verdes. No valía nada. Pero en la oscuridad del metro, en la penumbra de los túneles, cualquier cosa que brillara era un faro. Se lo guardó en el cajón de la cómoda. Decidió que no lo usaría más. Que no llevaría nada en las muñecas, nada en los dedos, nada que pudiera llamar la atención de un hombre que coleccionaba manos. Pero era tarde. Ya era tarde. Cuarta parte, la madriguera. Diciembre llegó con un frío que se metía en los huesos.
La ciudad cambiaba en invierno, el smog se hacía más denso, las luces de Navidad parpadeaban en los balcones y el metro olía a ponche y a tamales que la gente llevaba envueltos en papel aluminio. Pero para Elena, la ciudad se había vuelto un lugar diferente. Un lugar donde cada sombra podía esconder al hombre del maletín, donde cada rincón oscuro podía ser la entrada a una madriguera de horrores. Había empezado a investigar por su cuenta. Iba a la Hemeroteca Nacional los sábados por la mañana, cuando la biblioteca abría a las 9. Revisaba periódicos viejos, buscando patrones, conexiones, cualquier cosa que le diera sentido a lo que estaba viendo. Encontró artículos sobre desapariciones de mujeres en el metro que databan de los años 60, 70, 80. Siempre mujeres jóvenes. Siempre en la hora pico o en la madrugada. Siempre sin dejar rastro. Un sábado, mientras revisaba una edición de 1974 del periódico El Universal, encontró una nota que la hizo detenerse. Era una carta al director, firmada por una mujer llamada Una Madre Desesperada. La mujer contaba que su hija había desaparecido en el metro y que la policía no hacía nada. Pero lo que llamó la atención de Elena fue un detalle: la hija llevaba un brazalete de oro que le había regalado su padre, y la madre sospechaba que había sido víctima de uno de esos degenerados que andan en el metro buscando joyas. Elena recortó la carta y la pegó en su libreta. Luego buscó más. Encontró otra nota, de 1968, sobre un hombre arrestado en la estación Pino Suárez por llevar un cuchillo de caza. El hombre decía que era para protegerse de los ladrones. La policía lo dejó ir con una advertencia. Elena no encontró más noticias sobre él. Pero lo que realmente la perturbó fue lo que encontró en un archivo policíaco que consultó en la biblioteca del Tribunal Superior de Justicia. Era un informe confidencial de 1952, desclasificado recientemente, sobre una serie de asesinatos en la zona del Río Consulado. El informe mencionaba que los cuerpos de varias mujeres habían sido encontrados sin manos. Las manos habían sido cortadas con precisión quirúrgica, según el forense. Los cortes eran limpios, hechos con un instrumento afilado, probablemente un cuchillo de cocina o un bisturí. En las muñecas de las víctimas había marcas de haber llevado joyas que ya no estaban. Elena leyó el informe 3 veces. Luego cerró la carpeta y salió de la biblioteca. Afuera, el sol de diciembre era débil, casi inexistente. Caminó hasta el río Consulado, un canal de agua negra y estancada que olía a cloaca y a basura. Se quedó en el puente, mirando el agua que fluía lentamente, arrastrando hojas muertas y botellas de plástico. ¿Cuántos cuerpos había en ese agua? ¿Cuántas manos cortadas yacían en el fondo, con sus anillos y sus relojes aún adheridos a los huesos? Elena se dio la vuelta y caminó de regreso a la estación del metro. En el camino, pasó por una vecindad donde un grupo de niños jugaba con una pelota de trapo. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, la miró con ojos grandes y oscuros. Elena le sonrió, pero el niño no le devolvió la sonrisa. En su lugar, dijo algo que Elena no entendió del todo, algo sobre el señor de la maleta que se lleva las manos de las señoras bonitas. Elena se agachó junto al niño. Le preguntó de qué hablaba. El niño le dijo que su abuela le había contado que había un hombre en el metro que se llevaba las manos de las mujeres que llevaban cosas bonitas en ellas. Que las cortaba con un cuchillo grande, como el que usaba el carnicero del mercado. Y que las guardaba en una maleta para llevarlas a su casa y ponerlas en una vitrina como si fueran trofeos. Elena sintió que el mundo giraba. Se levantó, le dio un peso al niño y siguió caminando. Pero sus piernas temblaban y su mente no dejaba de repetir una sola palabra: trofeos. Esa noche, Elena no fue a su casa. Fue a la estación Pantitlán, la misma donde había visto al hombre por primera vez. Se quedó en el andén, sentada en un banco de concreto, mirando a la gente pasar. Eran las 11 de la noche y el metro estaba casi vacío. Los últimos trenes circulaban con un ruido hueco, como el latido de un corazón enfermo. A las 12, un vigilante se acercó a ella. Le dijo que el metro cerraba a la medianoche, que tenía que irse. Elena le preguntó si había visto a un hombre con un maletín marrón, traje gris, unos 40 años. El vigilante la miró con suspicacia. Le dijo que no había visto a nadie así. Pero Elena notó algo en su mirada, un destello de reconocimiento, de miedo, de algo que el hombre no quería decir.
Elena insistió. Le dijo que era importante, que había mujeres desapareciendo, que el hombre del maletín estaba detrás de todo. El vigilante la interrumpió. Le dijo que se fuera a su casa, que dejara de inventar historias, que la ciudad era peligrosa para una muchacha sola a esas horas. Y luego, bajando la voz, le dijo algo que Elena nunca olvidaría: aquí no pasa nada, señorita. Y si pasa, no es asunto suyo. Váyase antes de que sea tarde. Elena se fue. Caminó por las calles oscuras de Pantitlán, entre puestos de tacos cerrados y perros callejeros que la seguían con la mirada. Llegó a su vecindad a la 1 de la mañana. Doña Cuca estaba en la puerta, fumando un cigarro. Le preguntó dónde había estado. Elena le dijo que en el cine. Doña Cuca no le creyó, pero tampoco insistió. En su cuarto, Elena se sentó en la cama y sacó la libreta de recortes. Miró las fotos, las notas, los mapas que había dibujado de las estaciones del metro donde había visto al hombre. Pantitlán, Chabacano, Bellas Artes. 3 estaciones, 3 líneas diferentes, un triángulo que se cerraba sobre la ciudad como una trampa. Y en el centro del triángulo, el río con su lado. Elena cerró la libreta. Se acostó en la cama, mirando el techo agrietado. Pensó en el niño, en su historia de la vitrina. Pensó en el informe policíaco, en las manos cortadas con precisión quirúrgica. Pensó en Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, que había matado a 20 mujeres y las había arrojado al mismo río hacía casi 100 años. ¿Era posible que alguien estuviera imitándolo? ¿Que un hombre del siglo XX estuviera recreando los crímenes de un asesino del siglo XIX? Elena no sabía la respuesta. Pero sabía que tenía que encontrarla. Y sabía que, para hacerlo, tendría que acercarse más de lo que cualquier persona sensata se acercaría. Quinta parte, la vitrina. La noche del 20 de diciembre, Elena decidió seguir al hombre del maletín. Lo había visto esa tarde en la estación Tacuba, esperando el tren hacia Pantitlán. Llevaba el mismo traje gris de siempre, con la corbata azul marino. El maletín estaba limpio, pero Elena notó que el hombre lo sostenía con más fuerza de lo habitual, con los nudillos blancos de tanto apretar. Elena esperó hasta que el hombre subió al tren. Luego subió ella, al vagón de atrás, donde podía verlo sin ser vista. El tren avanzó por los túneles, parando en cada estación. El hombre no bajó en Cuatro Caminos, ni en Refinería, ni en San Joaquín. Siguió hasta Pantitlán, donde bajó y caminó hacia la salida. Elena lo siguió a distancia. Mantenía unos 20 metros de separación, lo suficiente para no perderlo pero no tanto como para llamar la atención. El hombre caminaba con paso firme, sin prisa, como quien conoce exactamente a dónde va y no tiene que pensarlo. Salieron de la estación. La noche era fría, y el cielo estaba cubierto de nubes que ocultaban las estrellas. El hombre caminó por la calle principal, pasando por tiendas cerradas y puestos de tacos que aún estaban abiertos. Luego giró a la izquierda, hacia una zona de terrenos baldíos y casas en construcción. Elena dudó. Esa zona era peligrosa, incluso de día. De noche, era territorio de pandillas, de drogadictos, de gente que no tenía nada que perder. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Siguió caminando, manteniéndose en las sombras, siguiendo la silueta del hombre que se movía como un fantasma entre los escombros. Llegaron a una vecindad abandonada. Las paredes estaban derrumbadas, los techos caídos, las ventanas rotas. El olor a orina y a basura quemada flotaba en el aire. El hombre entró por una puerta que antes debió ser de madera, ahora reducida a astillas podridas. Elena esperó un minuto. Luego otro. El silencio era absoluto, roto solo por el ladrido lejano de un perro. Finalmente, se acercó a la puerta y miró dentro. Era un patio interior, rodeado de cuartos en ruinas. En el centro, había una mesa de madera, iluminada por una lámpara de petróleo que el hombre acababa de encender. Y alrededor de la mesa, en las paredes, había estantes. Y en los estantes, había frascos. Elena tuvo que reprimir un grito. Los frascos eran de vidrio, del tipo que usan en los laboratorios. Y dentro de cada frasco, flotando en un líquido amarillento, había una mano humana. Manos de mujeres, de diferentes tamaños, de diferentes tonos de piel. Algunas tenían anillos adheridos a los dedos.
Otras tenían relojes en las muñecas. Una tenía una pulsera de plata con dijes de corazón. Elena contó 12 frascos. 12 manos. 12 mujeres. El hombre estaba de espaldas a ella, colocando el maletín sobre la mesa. Lo abrió con cuidado, como quien abre un estuche de instrumentos musicales. Dentro, Elena vio algo que la hizo caer de rodillas. El maletín estaba forrado de terciopelo rojo y en el terciopelo había huecos perfectamente tallados, huecos en forma de manos humanas. Algunos estaban vacíos. Otros contenían manos que aún no habían sido puestas en frascos. El hombre sacó algo del maletín. Era un cuchillo, largo y delgado, con un filo que brillaba bajo la luz de la lámpara. Elena reconoció el tipo de cuchillo. Era un cuchillo para curtir pieles, como el que usaban los zapateros. Como el que había usado Francisco Guerrero Pérez. Elena trató de retroceder, pero su pie chocó con una lata de cerveza vacía. El ruido, aunque leve, resonó en el patio como una explosión. El hombre se giró. Sus ojos se encontraron con los de Elena. Y en esa mirada, Elena vio algo que la paralizó. No era sorpresa. No era miedo. Era reconocimiento. El hombre la había estado esperando. La había estado observando. La había estado cazando desde el primer día en que ella lo vio en el metro de Pantitlán. «Te he visto», dijo el hombre. Su voz era suave, casi amable, como la de un médico que va a dar una mala noticia. «Te he visto mirando. Te he visto siguiendo. Sabía que vendrías». Elena trató de correr, pero sus piernas no respondían. El miedo la había convertido en piedra. El hombre caminó hacia ella, lento, sin prisa, con el cuchillo en la mano derecha y el maletín en la izquierda. «¿Sabes quién soy?», preguntó. Elena no pudo hablar. Solo negó con la cabeza. «Soy el que continúa el trabajo», dijo el hombre. «El que otros empezaron y no pudieron terminar. Francisco Guerrero Pérez mató a 20 mujeres. 20. Pero murió en la cárcel sin completar su colección. Yo voy a completarla. Voy a tener 100 manos. 100 manos de mujeres que no supieron apreciar lo que tenían». Se detuvo a 1 metro de Elena. Pudo oler su aliento, a menta y a algo metálico, como el sabor de la sangre. Pudo ver los detalles de su rostro, las arrugas alrededor de los ojos, la cicatriz en la barbilla, las pecas dispersas en las mejillas. Un rostro ordinario. El rostro de cualquiera. «Tú llevas un reloj», dijo el hombre, mirando la muñeca de Elena. «Lo vi la primera vez. Un reloj Casio. Barato. Pero brillante. A mí me gustan las cosas brillantes». Elena miró su muñeca. El reloj Casio no estaba. Se lo había quitado, se lo había guardado en el cajón. Pero en su pánico, en su terror, había olvidado que esa noche, por alguna razón que no podía explicar, se lo había vuelto a poner. «No», logró decir Elena. «Por favor». El hombre sonrió. Era una sonrisa triste, casi compasiva. «No te preocupes. No te voy a matar. No todavía. Primero, quiero que veas. Quiero que veas lo que he construido. Lo que he coleccionado. Quiero que entiendas que esto no es un crimen. Es arte. Es preservación. Es darle a estas manos la eternidad que sus dueñas no supieron valorar». Tomó a Elena del brazo. Su agarre era fuerte, implacable, como una tenaza de metal. La llevó hacia la mesa, hacia los frascos, hacia las manos que flotaban en el líquido amarillento como flores en un estanque venenoso. «Mira esta», dijo, señalando un frasco. «Es de una mujer que conocí en 1978. Llevaba un anillo de compromiso de oro de 18 quilates. Su novio se lo había regalado en el restaurante Sanborns de Madero. Ella estaba tan orgullosa de ese anillo. Ahora es mío». Señaló otro frasco. «Esta es de 1982. Un estudiante de medicina. Llevaba un reloj de su padre, un Omega de los años 50. Me costó mucho conseguirla. Estaba siempre con amigos, siempre en lugares públicos. Pero un día, un martes como hoy, se quedó hasta tarde en la biblioteca. La seguí hasta su casa. Esperé en la oscuridad». Elena miraba los frascos, las manos, los anillos, los relojes.
Cada uno era una vida. Cada uno era una historia que había terminado en ese patio abandonado, con ese hombre que hablaba de arte y de eternidad mientras coleccionaba partes de cuerpos humanos. ¿Y esta?, preguntó Elena, señalando un frasco que parecía más reciente. La mano dentro era pequeña, con uñas pintadas de rojo. El hombre sonrió. Ah, esa es especial. Es de una muchacha que desapareció hace un mes. Gloria, creo que se llamaba. Trabajaba en una fábrica de zapatos. Llevaba un anillo de plata con una piedra azul. Su madre la había bendecido con ese anillo el día de su primera comunión. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Gloria. La hija de Doña Cuca. La muchacha de la sonrisa de dientes separados. Su mano estaba ahí, en un frasco, flotando junto a 11 más. ¿Por qué?, preguntó Elena, con una voz que apenas reconoció como suya. ¿Por qué las manos? El hombre la miró con algo que parecía genuina sorpresa. ¿Por qué las manos? Porque las manos son lo que nos conecta con el mundo. Son lo que usamos para tocar, para sentir, para tomar. Las manos de una mujer son su identidad. Sus joyas son su historia. Cuando tomo una mano, tomo esa historia. La preservo. La hago mía. Se acercó a Elena. Pudo sentir su aliento en la cara. Y ahora, Elena Vargas, voy a tomar la tuya. Elena no supo cómo supo su nombre. Tal vez lo había investigado. Tal vez lo había escuchado en alguna conversación. Tal vez simplemente lo sabía, de la misma forma en que un depredador sabe el nombre de su presa. El hombre levantó el cuchillo. La luz de la lámpara de petróleo se reflejó en el filo, creando un arco iris de colores que danzaba en la pared de la vecindad abandonada. Elena cerró los ojos. Sexta parte, el río. El cuchillo no cayó. En su lugar, Elena escuchó un ruido que no esperaba, el sonido de una sirena de policía, lejano pero creciente, acercándose a la vecindad abandonada. Luego otro sonido, pasos corriendo, voces gritando, puertas siendo derribadas. El hombre del maletín se detuvo. Miró hacia la puerta, luego hacia Elena. En su rostro, por primera vez, Elena vio algo que no había visto antes: miedo. Miedo real, visceral, el miedo de quien sabe que su tiempo se ha acabado. No, dijo el hombre. No puede ser. Nadie sabe de este lugar. Nadie. Pero alguien sabía. Alguien siempre sabe. Las puertas de la vecindad se abrieron de golpe. Entraron hombres con uniformes oscuros, armas en las manos, linternas que iluminaban el patio como si fuera de día. Uno de ellos, un hombre alto con bigote y ojos cansados, señaló al hombre del maletín con su pistola. Quieto. Suelta el cuchillo. Ahora. El hombre del maletín miró el cuchillo, luego a Elena, luego a los policías. Por un momento, Elena pensó que iba a resistirse, que iba a usar el cuchillo contra ella o contra ellos. Pero en su lugar, hizo algo inesperado, soltó el cuchillo. Cayó al suelo con un ruido metálico, seco, definitivo. Luego soltó el maletín. Cayó junto al cuchillo, abriéndose de golpe, dejando ver el terciopelo rojo y los huecos vacíos en forma de manos. Me rindo, dijo el hombre, levantando las manos. Su voz era calmada, casi aliviada. Me rindo. He terminado. Los policías se abalanzaron sobre él. Lo tiraron al suelo, le pusieron las esposas, lo arrastraron hacia la puerta. Elena se quedó de pie, temblando, mirando el cuchillo en el suelo, el maletín abierto, los frascos en los estantes. El policía alto se acercó a ella. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba un médico, si podía caminar. Elena asintió, negó, asintió de nuevo. No sabía qué decir, qué pensar, qué sentir. ¿Cómo supieron?, logró preguntar. El policía la miró con una expresión que Elena no supo interpretar. Una llamada anónima, dijo. Hace una hora. Una mujer. Dijo que había un hombre en la vecindad de Pantitlán que tenía manos cortadas en frascos. Dijo que una muchacha estaba en peligro. Dijo que se llamaba Elena Vargas. Elena lo miró, confundida. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? El policía se encogió de hombros. No lo sé. La llamada duró 30 segundos. No dejó nombre.
Solo dijo lo que sabía y colgó. Elena miró hacia la puerta, hacia la noche oscura, hacia la ciudad que se extendía más allá de la vecindad abandonada. ¿Quién había hecho la llamada? ¿Doña Cuca, preocupada porque no había llegado a casa? ¿Algún vecino que la había visto salir? ¿O alguien más, alguien que también había estado observando, siguiendo, esperando? Nunca lo supo. Séptima parte, lo que queda. El juicio del hombre del maletín duró 6 meses. Su nombre, según la prensa, era Roberto Cárdenas Morales. Tenía 42 años, era contador de profesión y vivía solo en un departamento de la colonia Roma. Nunca había tenido antecedentes penales. Sus vecinos lo describieron como tranquilo, educado, un poco reservado. Nadie sospechó nunca de él. En su departamento, la policía encontró 12 frascos más, con manos que no estaban en la vecindad de Pantitlán. En total, 24 manos. 24 mujeres. 24 historias que habían terminado en frascos de vidrio. Roberto Cárdenas no se defendió. No contrató abogado. En el juicio, habló con la misma calma que Elena había visto en el metro, en la vecindad, en el momento en que levantó el cuchillo sobre ella. Dijo que no se arrepentía. Dijo que había hecho lo que había que hacer. Dijo que las manos eran suyas ahora, que nadie podía quitárselas, que ni siquiera la muerte podía separarlo de su colección. Fue condenado a 50 años de prisión. Lo enviaron al reclusorio norte, donde pasó los primeros 3 años en aislamiento, después de que otros reclusos intentaran matarlo 3 veces. En 1990, se suicidó en su celda. Se ahorcó con una sábana atada a la barra de la ventana. En la nota que dejó, escribió una sola frase: las manos me llaman. Debo ir con ellas. Elena no asistió al juicio. No leyó los periódicos que cubrieron el caso. No habló con nadie de lo que había visto, de lo que había sentido, de lo que había casi perdido. Después de aquella noche, dejó de usar el metro. Caminaba a todas partes, aunque le tomara horas. Vendió el reloj Casio en el mercado de la Merced por 50 pesos. No volvió a llevar joyas, anillos, pulseras, nada que brillara en la oscuridad. En 1988 se mudó a Puebla, a la casa de su madre. Consiguió trabajo en una papelería, luego en una escuela, luego en una biblioteca. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Pasaba las noches leyendo, tejiendo, mirando por la ventana las calles oscuras de una ciudad que no era la suya. A veces, en sueños, volvía al metro. Veía al hombre del maletín, quieto en su rincón, con la sangre goteando sobre el piso del vagón. Veía los frascos, las manos, los anillos. Veía el cuchillo levantándose sobre ella, el filo brillando con la luz de la lámpara de petróleo. Y a veces, en esos mismos sueños, veía otra cosa. Veía a Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, caminando por los túneles del metro con su cuchillo de zapatero en la mano. Veía sus ojos, vacíos y penetrantes, mirándola desde el pasado. Veía su sonrisa, la misma sonrisa de Roberto Cárdenas, la misma sonrisa de cualquiera que ha encontrado su propósito en la destrucción de otros. Elena murió en 2019, a los 56 años, de un paro cardíaco en su casa de Puebla. En su testamento, pidió que la cremaran y que sus cenizas fueran esparcidas en el río Consulado. Para cerrar el círculo, escribió: para que lo que empezó ahí termine ahí. Sus cenizas nunca llegaron al río. Su madre, que aún vivía, se negó. Las enterró en el Panteón Municipal de Puebla, bajo una lápida que decía simplemente: Elena Vargas. 1963 a 2019, descansa en paz. Pero Elena nunca descansó en paz. Nadie que ha visto lo que ella vio puede descansar en paz. El metro sigue corriendo por los túneles de la Ciudad de México, llevando a cientos de miles de personas cada día. Y en algún vagón, en alguna hora pico, en algún rincón oscuro, todavía hay alguien con un maletín que gotea. No es sangre, dicen los que lo ven. Es solo aceite, solo pintura, solo la imaginación de una ciudad que ha visto demasiado. Pero los que saben, los que han visto, los que han sobrevivido, saben la verdad. Saben que el metro no es solo un sistema de transporte. Es un río subterráneo de historias que no se cuentan, de cuerpos que no se encuentran, de manos que siguen brillando en la oscuridad, esperando a ser coleccionadas.
Y saben que, en algún lugar, en algún túnel, en alguna vecindad abandonada, hay alguien que continúa el trabajo. Alguien que mira las manos de las mujeres que llevan relojes caros, anillos brillantes, pulseras que cuentan historias. Alguien que espera el momento perfecto, la hora pico, la estación vacía, la sombra que oculta el cuchillo. Alguien que sabe que las manos son lo que nos conecta con el mundo. Y que, a veces, lo que nos conecta también es lo que nos destruye. No olvides suscribirte al canal. Más terror. Historias reales.